¿No? Entonces dejo a Daniel con la presentación. Como dicen los canutos, y yo soy uno de ellos, que el Señor les bendiga. Gracias al pastor Javier por la invitación y a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Providencia por permitirme estar el día de hoy con ustedes. La verdad es que hablar sobre los discursos del fin del mundo en nuestra sociedad, en nuestras iglesias y en nuestra realidad están siempre asociados con catástrofes. Que el fin del mundo tiene que ver con guerras, con hambre, con erupción de volcanes, ahora le agregamos el cambio climático, siempre tiene una connotación de destrucción. Y eso nos acompaña durante mucho tiempo y probablemente nos va a continuar acompañando. Nosotros entendemos los discursos del fin del mundo o de la historia como un tema bíblico-teológico que se relaciona no de forma exclusiva con las enseñanzas, testimonio de vida de Jesús y generalmente está asociado a hechos relacionados con el futuro. Dicho de otra manera, relacionados con el juicio final. Si recurrimos a alguna literatura especializada sobre el tema, se dice que esta literatura relaciona los discursos del fin con el tema del cumplimiento o con la recapitulación de la historia. El mundo presente que conocemos debe tener un fin. Eso está en Mateo, en el capítulo 13, 24. Es decir, el mundo será sometido a un juicio que va a presidir el Señor. Y luego de eso, entendemos desde la perspectiva cristiana que ese mundo será renovado, que dará lugar al mundo futuro, que es como termina el libro del Apocalipsis de Juan. Cuando todo ha sido destruido, Juan se para y dice: hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, tuve una visión y vi descender del cielo la nueva Jerusalén ataviada como... ¿Se acuerdan de eso? Si recién habíamos tenido los discursos de la destrucción, que se ha consumado. A este fin, a pesar de lo que dijo el pastor Javier, no se le puede asignar una fecha. Pero sí la asociamos escatológicamente con la venida del Señor, que es el tema de la parusía. Y la parusía debemos relacionarla con lo que los profetas del Primer Testamento, pero en otra perspectiva, aludieron como el día del Señor. El fin del mundo significa una ruptura, pero no la desaparición de todos los valores de este mundo. Generalmente la ruptura está más bien asociada a las estructuras de este mundo, que el lenguaje apocalíptico sería de este mundo pecador. De los textos que tratan el tema sobre los discursos referidos al fin, hay por lo menos 3 en los evangelios: Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Me detengo solamente en este contexto en los temas o en los libros de los llamados evangelios sinópticos. También están los textos que son del apóstol Pablo y los textos del Apocalipsis, que son extensos y largos. De la lectura e interpretación de estos textos resalta el lenguaje sorprendente, sin embargo el lenguaje que está lleno de sentidos. Si la Biblia habla de un comienzo y de un fin del mundo, es porque quiere abarcar la historia
y la vida de toda la humanidad. Y se sitúa en el punto de vista, o busca posicionarse en el punto de vista de Dios. Dios como aquel que domina y tiene en su poder la sucesión de los tiempos, de los días y de los siglos. Expresa este lenguaje de los discursos sobre el fin la dimensión comunitaria del ser humano, ya que nadie puede desintegrarse de los seres que le han precedido, ni de los que vendrán después de él. Esta perspectiva de los cristianos y de las cristianas, cuando entendemos que quienes mueren y mueren en el Señor, forman parte del pueblo de los santos que tempranamente cantan en la presencia del Señor y se unen al coro celestial. Esa es la expectativa, la esperanza de la fe cristiana, de que nuestra vida no termina en este contexto, sino que tiene una continuación delante del Señor. Ahora, Jesús en estos discursos tiene especial importancia, ya que tratan sobre el fin del mundo, y por ellos están relacionados como parte de la enseñanza de la iglesia cristiana, y que lo relaciona con el regreso de Jesús y su relación con el juicio final. Tipos de discursos bajo esta lógica están especialmente los evangelios sinópticos, las epístolas paulinas y en el Apocalipsis de Juan. Y su preocupación principal se refiere a la venida, al regreso de Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos, y a través de ellos a la consumación de la historia de la humanidad. Por eso destacaremos algunos ejes centrales de los discursos del fin. En ellos hay motivaciones, sean teológicas, bíblicas o pastorales, aun cuando la dimensión escatológica juega un rol central. La dimensión mesiánico-profética. Uno de los ejes es que las promesas proféticas contenidas en el siglo VIII, llamado el siglo de oro de la profecía, y que incluye a Amós, Isaías, Oseas y Miqueas, en Jesús se cumplen. En los discursos ofrecidos por Jesús, las referencias a los textos del Antiguo Testamento se hacen presente y recuperan la tradición sobre la venida o el regreso de un Mesías, y en este caso se anuncia la llegada o instauración del reino de Dios. ¿Con los dos? Como decía, se anuncia la llegada o instauración del reino, aunque teológicamente sería mejor hablar del reinado de Dios. Si analizamos estas enseñanzas de Jesús, hablan u orientan sobre lo que será o debe ser la vida eterna, para dónde van las personas. En esa dimensión de la enseñanza de Jesús, rol central juega la fe, hacer la voluntad del Señor y la continua disposición a esperar, preparados sobre lo que ocurrirá en el juicio final. No está ajena la indicación y o promesa que habrá consuelo, esperanza y fe, y que la historia no se acaba. El Señor sigue estando al lado de quienes creen, esperan y confían en las promesas. En ese contexto debemos entender el continuo llamado a vivir según la voluntad del Señor, amar al prójimo, amar a Dios, estar atentos, vigilantes, esperar, como lo dice en el capítulo de Marcos, como las vírgenes, ¿no es cierto?, o como el portero, que cuando regrese el Señor estarán apercibidas. Uno de los aspectos importantes de estos discursos es que quien cree, espera y confía en el Señor, pero también tendrá consuelo
y a pesar de dolor y sufrimiento, el Señor vencerá al mal, al mundo, y quienes permanezcan fieles verán la gloria del Señor. Bajo la premisa del Señor es la tierra y su plenitud. Hay en esta primera parte, ¿no es cierto?, al menos 3 momentos de los discursos del fin. Primero, la certeza de que la historia está en las manos del Señor. Segundo, que el mal será derrotado. El juicio del Señor derrotará al mal y con eso se inicia o se iniciará el reinado de Dios. ¿Se escucha bien? ¿No hay nadie durmiendo todavía? ¿No? No. Bueno, sigamos. Veamos el texto de Marcos 13 que está en Mateo 24 y en Lucas 21. Es un texto paralelo, es común a los 3 sinópticos. Y el texto de Marcos 13 es un texto clásico de los discursos sobre el fin del mundo, sobre el fin de la historia o sobre el fin del modelo. Es el discurso escatológico clásico. Generalmente se dice que la escatología, el escatón final, no es solo el fin del mundo, sino que apunta esencialmente al fin del modelo que gobierna el mundo, rescatando la creación como creación, valga la redundancia, de nuestro Señor. En un diálogo, imagínense a Jesús caminando por las calles de Galilea o de Jerusalén, abordan temas importantes y Jesús responde a esos temas que para nosotros son trascendentes. La respuesta de Jesús es larga, extensa y llena o cargada de simbolismos, de enigmas. En el discurso sobre la destrucción del templo, que se abordan en el capítulo, ¿no es cierto?, está también el inicio del diálogo de qué vamos a hablar, el inicio de los dolores, la gran tribulación, la parucía, el modelo de la higuera y sobre el día y la hora. El marco previo del capítulo 13 tiene que considerar la comunidad marcana o de Marcos que está enfrentando dificultades, sea con las autoridades judías y o romanas. De tal forma que la idea del Evangelio, escrito antes de los años 70, previo a la destrucción del templo, refleja parte del conflicto y de las preocupaciones de los discípulos. Por otra parte, había en varias ciudades romanas o helénicas, pero también en la Judea, filósofos, maestros, líderes que así como Jesús tenían discípulos y caminaban con ellos por las calles enseñándoles o transmitiéndoles sus enseñanzas. Por otro lado, cuando hablamos del templo, debemos hablar de un complejo que sobresalía en la ciudad. Se dice que el templo de Jerusalén tenía el doble del tamaño del que construyó Salomón. Sin embargo, el año 70, después de Cristo, los romanos destruyeron el templo. Fue arrasado literalmente. Por ello, las palabras de Jesús, unos 40 años antes de los sucesos, cobraron una validez mayor, ya que lo profetizado se vio realizado. Si volvemos a la escena de Jesús con sus discípulos, en la respuesta que ofrece a ellos están presentes los temas centrales de un discurso sobre el fin. Debemos destacar por la estructura y lenguaje esta respuesta de Jesús, la cual también puede ser catalogada como un discurso profético. Jesús hablará sobre la destrucción del templo, el regreso del Hijo del Hombre, que deben esperar los discípulos o entender sobre el fin, además de lo que damos en llamar la gran tribulación, que se une a la parábola de las 10 vírgenes. Sobre el texto usa el lenguaje profético apocalíptico, teniendo en cuenta el presente de la misión y el final de la historia. Pero, ¿es final de la historia?
Yo tengo la impresión que el texto apunta al final del modelo sea romano o judío. Pero cuando hablamos de historia, lo pensamos desde una perspectiva del modelo. Una cuestión que debemos revisar permanentemente. Tarea para la otra sesión, pastor. Marcos escribe varios años después del sacrificio y resurrección del Señor en un contexto adverso a la fe cristiana y su relación con el mundo judío y romano. Marcos está escribiendo al final de la década de los 60, casi 40 años de los hechos ocurridos en relación a la muerte y el martirio de nuestro Señor. Jesús, por su parte, en su ministerio enfrenta los últimos días de su vida. Va a ser crucificado. Es, paradójicamente, un texto de esperanza en la propuesta de Marcos, porque él, Marcos, escribe post-evento. Son como las paradojas del relato. Jesús habla y profetiza la destrucción del templo, la majestuosidad de la presencia romana, de presencia judía, y los líderes religiosos lo buscan para matarlo. En ese contexto político-religioso debemos entender el discurso escatológico de Jesús. Lo que Jesús relata está relacionado con un mundo de Mesías, ojo, Mesías falsos, violencia política y religiosa, persecución y castigo a los justos. ¿Cómo, en palabra de Jesús, entonces encontrar señales de esperanza en medio de una realidad tan adversa y compleja que vive Jesús y o la comunidad del Evangelio de Marcos, pero también la viven sus discípulos y también, por los relatos, la comunidad de Mateo y de Lucas? Y anteriormente ya la vivían las comunidades paulinas. Generalmente los maestros judíos antiguos incluían estos temas entre sus, como enseñanza a sus discípulos, acontecimientos sobre el fin, donde había sufrimiento, guerra, y a veces los dolores de parto también eran parte de la instrucción de estos maestros. En la disposición de Jesús, estos hechos son parte de la vida normal y lo serán hasta el fin. Estos solo son el comienzo, pero no son el fin. Una clave de lectura para leer el texto bíblico cuando hablamos de los discursos del fin. La Biblia, por otro lado, explica a la Biblia. Por ejemplo, mencionamos esto en relación a la mención del ídolo o de la abominación que entendemos en el capítulo 13 de Marcos. Se refiere a Antíoco Epífanes IV, mencionado, ¿no es cierto?, en el libro de Daniel, y que la semana anterior el profesor y pastor Javier mostró y mencionó para ustedes. Pero lo hace, en este caso, para referirlo a la acción de los romanos y o eventualmente de los judíos. Probablemente desde allí se manifiestan los falsos mesías, los falsos profetas mencionados también en el libro de Daniel. Bajo esta lectura, los falsos mesías y los falsos profetas son recurso usado por las autoridades que sienten que su acción tiene apoyo y respaldo divino. Es decir, allí encuentran la legitimidad religiosa a su acción. El caso más dramático es Amasías y Amós en Amós 7, cuando uno es profeta del palacio del templo y de allí recibe su pago, y cuando el otro es el profeta, el hijo de, que no es profeta, sino que es hijo de ganadero. Los regímenes políticos o religiosos que son autoritarios, totalitarios, estoy hablando del Imperio Romano, aunque hay otros también en la actualidad, pero yo estoy hablando del Imperio Romano. Siempre buscan y sienten la necesidad de la legitimidad religiosa para sus acciones. Por ello citan o hablan de Dios. La lectura e interpretación faraónica de la historia
no es casualidad si volvemos a Éxodo capítulo 1. El texto en palabra de Jesús muestra que las comunidades son capaces y deben desenmascarar a quienes se presentan representando lo que no son. La aparición de lo falso está asociado a tiempos de angustia, dolor, sufrimiento y falta de perspectivas. El Hijo del Hombre viene precisamente para cambiar esa realidad, no para aumentar el dolor, el sufrimiento o la falta de perspectiva, que es lo que más se enfatiza cuando se usan los textos del Apocalipsis. Hay un principio que se usa que es: todo texto tiene un contexto y fuera de él lo usamos, y los canutos somos más o menos buenos para eso, como pretexto. ¿Le pongo un ejemplo? Cuando a mí me va mal, o estoy enfermo, o tengo dificultades, yo me autoexplico: el Señor me está probando. Pero cuando al hermano le pasa lo mismo, la lectura que yo hago: algo malo ha hecho. Ese usar el texto como pretexto fuera de su contexto. Probablemente el que hizo el mal fui yo, pero yo me estoy explicando, ¿no es cierto?, delante de los demás. Bueno, pero veamos algunas cosas de lo que es el concepto de la parusía, que es esto es lo central en los discursos del fin. ¿Ya? Pare eimi, el concepto significa estar presente, estar en medio, y refleja la presencia, en el caso de la teología cristiana, y o la venida del Mesías. Eso es parusía. Pero en los tiempos greco-romanos, fíjense ustedes que la palabra se usaba para destacar las visitas importantes, oficiales, que hacían los emperadores. Por ejemplo, cuando visitaban los territorios bajo su autoridad. En la tradición bíblica, no obstante, está asociada a la venida del Señor, del Mesías, en donde en ese día, el día del Señor, es un día de esperanza activa, porque su presencia necesariamente modificará la vida y las relaciones del pueblo con Dios, de los seguidores con el Mesías. Los relatos de la parusía tienen como piso, suelo, situaciones en donde las comunidades enfrentan el dolor, la persecución, la muerte, el martirio, el encarcelamiento. Los seguidores de Jesús, tiempo después de la muerte de su maestro, recordarán estas palabras cuando Calígula, el emperador, se declaró divino y quiso erigir una estatua dentro del templo. Eso fue alrededor del año 39 después de Cristo. En ese contexto era una abominación sobre el pueblo judío, sus tradiciones y su lugar sagrado. Pablo en 2 Tesalonicenses y Marcos también tenían estos textos en su memoria. Esa afrenta traería consecuencias aún mayores entre los años 66 y 70. Sin embargo, Josefo, por ejemplo, que vivió la guerra del 60 al 70, relaciona la abominación no con Calígula, esta abominación desoladora, sino con lo que ocurre el año 66 después de Cristo, cuando los celotes, un grupo radical armado, derramaron la sangre de los sacerdotes sacrificados en el templo. Pero para otros, esa abominación desoladora la ubican 3 años y medio más tarde, el año 70, cuando los romanos destruyen el templo. Los judíos, por otro lado, consideraban un sacrilegio que los estandartes romanos con la imagen del emperador entraran en Jerusalén. ¿Por qué menciono estos 3 momentos? Porque depende desde dónde usted lea el texto o desde dónde interprete la historia, es el camino que habrá de elegir.
Pero también recordamos el texto, por ejemplo, cosas extrañas que no entendemos, que los trabajadores del campo usaban mantos, por ejemplo, durante la mañana para cubrirse del frío, pero en la medida que iniciaban la obra, se lo sacaban y lo dejaban tirado en el campo, por el calor o la dificultad que significa trabajar con mucha ropa. Los techos de las casas eran planos, porque además se usaban para secar hortalizas y se llegaba a ellos por una escalera externa. Por eso que al huir se descendía sin ingresar a la casa. Por lo tanto, ellos no podían llevar nada, porque no ingresaban a su lugar. En esta perícopa o en este texto, Jesús, al igual que el Apocalipsis, usa el lenguaje del fin del mundo, tomando ejemplos de la tradición profética. Jesús, al igual que Daniel, cuando recupera las profecías, lo que él dijo no se cumplió en el tiempo que él estuvo en medio de sus discípulos, pero se cumplió casi 40 años después, que es la destrucción del templo. Esa es una profecía que los seguidores de Jesús vieron cumplida y que los cristianos asociaron con estas palabras del Señor. Por eso entonces que la parusía, que es el anuncio o la llegada del Mesías, es lo más cristológico que tenemos en los relatos bíblicos, incluyendo los del fin, y es lo más radical y revolucionario que las comunidades pueden esperar y anunciar. Nuestro Mesías, en medio de tantos falsos Mesías, es el único y es el verdadero. El que era, el que es y el que vendrá o el que volverá y hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que los cristianos afirman pos los eventos que ocurrieron en Jerusalén. Cuando Mateo, Marcos y Lucas hablan de parusía, lo hacen para hablar de esperanza, de futuro, de quitarle el dominio a los falsos profetas y falsos mesías. Esto, en ese contexto del Imperio Romano, es un acto radical, revolucionario. ¿Cómo hablar de esperanza en medio de la desesperanza? Los cristianos encontraron la fórmula. El Hijo del Hombre, en los discursos del fin del mundo, es tomado de la literatura judía como un ser humano que recibe el reino o el reinado de parte de Dios. Pero en palabras de Jesús, Él es el fin, el fin es inminente y está llegando la consumación del mundo. Habacuc, un profeta del Primer Testamento, nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto para volver al diálogo de Jesús con sus discípulos. La pregunta insistente: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ocurrir esta tremenda preocupación por el fin del mundo? ¿No? Jesús no dice cuándo ni dónde. Cuando escuchen las predicaciones de que después de tal y cual, vean este texto. Vean los evangelios. ¿Se acuerdan cuando pasamos, me tomo un minuto, cuando pasamos del siglo XX al XXI? ¿Se acuerda que en el mundo entero y aquí en Chile en la Torre Entel, un querido amigo estuvo ahí, se hicieron estas celebraciones como que pensando que esto iba? No, si ni el Señor sabía de que esto iba a ocurrir. En lenguaje moderno diríamos Jesús no dice cuándo, pero habrá señales.
Habrá señales. Esperar no pasivamente, sino activamente, porque la imagen de la higuera y del amo que regresa son señales que ocurrirá. Probablemente la idea es no perder la esperanza, no perder el hilo de tener certeza de que el Mesías volverá, regresará y como he dicho anteriormente, hará nuevas todas las cosas. Esta perspectiva es fundamental en todo lo que es la literatura apocalíptica, pero es también fundamental en la literatura profética. Y el Nuevo Testamento, aun cuando a veces lo leemos desde otra perspectiva, es un conjunto de libros que todos apuntan a mantener viva la esperanza en que a pesar de estas señales, el Señor está en medio de su pueblo. Por eso que en los discursos de fin del mundo, la parusía es esperar contra toda esperanza, es creer contra todo ídolo o falso profeta que promete, pero que no podrá cumplir lo prometido. El cumplimiento de las promesas mesiánico-apocalípticas no tienen fecha, estimados hermanos. La comunidad marcana o de Marcos y toda la iglesia cristiana primitiva celebraban y vivían la experiencia del Cristo resucitado, del Cristo vencedor en medio de tanto dolor y sufrimiento. Dos textos de Pablo, no los voy a trabajar mucho, pero el primer texto es Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 5, 1 al 11. En este caso, un contexto histórico previo al de Marcos. Probablemente el texto de Primera de Tesalonicenses fue escrito entre el año 48, 50, 51 después de Cristo, es decir, casi una década antes del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, el contexto de las comunidades paulinas es distinto. Pablo, en este primer texto, él pensaba que vería el regreso del Mesías. ¿Sí? Que el Mesías vendría ya, la próxima semana. Está en la comunidad como la inminencia del regreso del Señor. Es una expectativa que alberga el apóstol y toda la comunidad. Y hay varios textos que avalan esta disposición paulina de ver coronado en vida la realización de la parusía del Señor. Esta porción del texto se titula La venida del Señor, es decir, lo escatológico como presente, como parte presente de la vida del apóstol. Interesante. A 20 años del sacrificio de nuestro Señor, Pablo pensaba que él vería al Señor volver a estar en medio de ellos. Y el segundo texto de Pablo, el capítulo 5, sin perder la expectativa de la inminente llegada del Mesías, el apóstol va aplanando su espera en un discurso algo más remozado. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Ya no tiene la misma expectativa del primer texto. La parusía sigue presente en el texto paulino, pero la espera insiste en la idea de la autoconsolación. Mientras el Señor vuelve o regresa, vivamos en comunión, vivamos en amor fraterno los unos con los otros. Y alcanzo a dar una pasadita por el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis probablemente se escribe entre los años 90 y 100. Ya hay entre 60 años más o menos con la experiencia de los relatos de la resurrección. Ya Pablo ha escrito gran parte de su epistolario, varios otros textos del Nuevo Testamento, y Juan es uno de los últimos en escribirse. Por lo tanto, el contexto ya es muy distinto. Ya a esta altura son pocos los discípulos que están vivos y probablemente son los discípulos de los discípulos los que están liderando las comunidades como Timoteo, Tito, en fin. Entonces ya es otra realidad.
Pero en el canon del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, escrito por Juan o por la comunidad juanina, recoge para transmitir su mensaje una gran diversidad de recursos para ello. Por ejemplo, sellos, trompetas, copas, animales, el falso profeta, el regreso del Mesías. Es un lenguaje muy distinto al resto del Nuevo Testamento. Es un mensaje que surge en una época probablemente de persecución. Si focalizamos yo apunto para allá, así como cuando estoy haciendo clase, apunto a la pizarra. Allá en la pizarra está el mapa con Asia Menor, por eso así. Probablemente en Asia Menor, al final del primer siglo, Domiciano ha desatado una persecución contra las comunidades del Asia Menor. Y eso explica por qué el uso de este lenguaje simbólico figurado que requiere ser descifrado. Pero es una gran cantidad de recursos que el libro va a usar. Y estos pasajes proporcionan una visión general de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el fin de los tiempos. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de estos textos pueden variar entre distintas tradiciones teológicas y denominaciones cristianas actuales. Además, las referencias a eventos futuros en la Biblia a menudo se presentan en un lenguaje simbólico y apocalíptico, lo que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La apocalíptica quiere expresar por medio de revelaciones, por visiones o sueños, el futuro con respecto al fin del mundo. La apocalíptica o la literatura apocalíptica es un intento que va a emplear muchas imágenes para que este mensaje sea comprendido. De tal forma que este libro describe una serie de visiones y profecías que se centran en el juicio final. Pero este juicio final lo que va a destacar es la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y el establecimiento del reinado de Dios. No es destrucción como nosotros nos imaginamos. No, Apocalipsis no es eso. Apocalipsis es el libro que más habla de esperanza en el Nuevo Testamento. Es el libro que más habla de esperanza. Cuando hablamos del Apocalipsis, hablamos de un lenguaje muy especial y que yo voy a mencionar como elementos que debiéramos considerar. Dicen que el Apocalipsis fue escrito para iniciados, o sea, fue escrito para los hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera de Providencia, porque ya tienen varios años en la academia bíblica, pero también para los hermanos que nos acompañan. ¿Por qué? Porque es un lenguaje escrito en códigos. Los códigos hay que descifrarlos, hay que interpretarlos. No es lo que dice. Cuando usted ve un disco pare en la señal del tránsito es pare, no hay cómo sacárselo. Y si hay un carabinero como están aquí, también resguardado ustedes. Es peor. En el caso del Apocalipsis no, hay que descifrar. No se puede interpretar literalmente. Por ejemplo, el uso de los animales se llama teriomorfismo. Es un animal, significa animal salvaje, etc. Y es un nombre genérico que se aplica a cualquier transformación de un ser humano en un animal, ya sea de manera completa o parcial. Por ejemplo, la idea de el cordero. ¿Se imaginan a Jesús un cordero? No, pues Jesús no es un cordero, pero la literatura apocalíptica lo refleja, lo representa como un cordero, usando toda la tradición bíblica. Y al emperador romano lo simboliza como la bestia. No es que sea una bestia de 4 cabezas, no, es una bestia por lo que hace, por la forma que gobierna, por la forma que domina. El cordero y la bestia. Y apocalípticamente el cordero triunfará sobre el poder de la bestia. El Mesías triunfará sobre el poder o los poderes que buscan matarlo.
Otro elemento es los colores. Los colores en el lenguaje apocalíptico tienen otro significado al nuestro. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, el verde es esperanza, ¿no es cierto? Y yo les digo que en el Apocalipsis el verde representa la muerte, porque refleja los cadáveres que quedan en el campo de batalla. Por lo tanto, cuando los hermanos de Asia Menor le quieren hablar de esperanza, no le hablen del color verde. Hablen del Cordero que venció a la bestia. Esto es un ejercicio que debemos hacer siempre. Descifrar lo que es el lenguaje apocalíptico. Los números que se usan, el 1, el 2, el 6, el 7, no son números exactos. Si hay un profesor de matemática que me va a enrostrar, pero es el uso de la gematría que asigna valores simbólicos a los números. Cuando ustedes hablan de 6 es de imperfección. Cuando habla de 7 es de perfección. Cuando habla de 4 es de creación. Cuando habla 1 es Dios. Cuando es 10 es poder. Cuando es 12 el Antiguo Testamento. Sí, es todo. Entonces cuando la gente empieza a sacar, mira que el Apocalipsis dice que si sumo con el año 2000 va a terminar el mundo. No va por ahí, porque es un lenguaje eminentemente simbólico. Y esos símbolos es lo que nosotros vamos y debemos permanentemente descifrar. El fin de los discursos del fin del mundo, de los tiempos, lo que quieren es llamarnos a la fidelidad y a mantener viva la esperanza, a ser vigilantes, a mantener viva nuestra fe y nuestra confianza en la resurrección y en la parusía, en el regreso del Señor, en que el juicio final no es muerte ni es destrucción, es esperanza. Y el lenguaje técnico nos ayuda a entender y a descifrar la palabra del Señor. El control de la historia, a pesar de todo lo que vemos en la televisión y lo que hizo el Imperio Romano, el control de la historia está en las manos del Señor. La idea del Señor que nosotros tenemos, que es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios sabio, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. La idea que tenemos de Jesús es que Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Mesías. Jesús es, era y regresará. Jesús es el resucitado. Por eso que el justo, la justa, vive por la fe. Porque Jesús es el Mesías, en Él tenemos salvación, en Él tenemos vida eterna. Eso sería, Pastor Javier. Bueno, muy agradecidos de Daniel por esta presentación. Un tema interesante. Yo anoté varias preguntas y solo para abrir el diálogo, yo encuentro muy interesante cómo uno se va formando naturalmente o va siendo obligado a pensar en una imagen del cristianismo temprano. Es decir, la pregunta que surge es, ¿qué entiende el cristianismo temprano por el fin? Daniel nos llevó a pensar en eso, en una comunidad paulina, en los sinópticos, en el Apocalipsis. Y la pregunta que hay que hacerse para la próxima semana es si los esquemas teológicos que nosotros hemos creado se parecen en algo a la esperanza del cristianismo del siglo I. Porque entonces a lo mejor no es el cristianismo del siglo I el que está mal, capaz que seamos nosotros si nos alejamos demasiado de aquella esperanza, ¿no? Abro el espacio para preguntas para los que están presentes y para los que están en Zoom, pero antes, mientras van pensando su pregunta, yo tengo una pregunta para abrir los fuegos y que nos animemos también todos, ¿no? Daniel mencionaba que esta expresión, esto es solo el comienzo, pero no es el fin. ¿Ah?
que esto podría servir como una clave de lectura de los textos del Nuevo Testamento. Cuando se describen los acontecimientos, el escritor dice, pero esto no será el fin, esto es solo el comienzo, todavía no es el fin. Y Daniel nos proponía que si tomamos en serio esta frase, esto nos puede ayudar a comprender entonces el resto del contenido de este texto. Mi pregunta para Daniel es, ¿en qué sentido esto es una clave de lectura? ¿Cómo nosotros podríamos usar esta expresión para comprender mejor esos textos que todos leemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, que describen, parece que con detalle, el bramido del mar y las olas, guerras y rumores de guerra como elementos del fin? Y mientras pueden ir también levantando sus manos quienes están en Zoom, y los hermanos encargados van a ir anotando el orden para preguntas. Lo mismo acá en la sala. Uno de los ejercicios más importantes que nosotros hemos hecho los cristianos evangélicos protestantes es que la Biblia la hemos internalizado de tal manera que cuando uno viene a la iglesia, yo vengo de una tradición pentecostal, y uno aprendía una cantidad significativa de textos bíblicos, el texto áureo, el texto de oro que se llaman los. Y tenía a los 12, 14 años, uno tenía una buena cantidad de textos guardados en la cabeza o en el corazón, y era una especie de mostrar a la iglesia el fruto de la escuela dominical o del estudio bíblico. Y también teníamos una cantidad de cánticos o de coros o de himnos que nos enseñaban. Y uno sentía que eso era como la matriz por donde tenía que caminar, porque el texto tenía una cierta connotación que hoy día podríamos decir un grado importante de moralismo, que no es lo mismo que moral. Y entonces a nosotros después nos significaba leer la Biblia, era una cosa así un poco árido, pesado. Pero además había el énfasis de enseñar la palabra con un dejo importante de un Dios castigador. Sí. Y hay unas canciones que cantaban, cuidadito las manitos, lo que hacen, cuidadito la boquita. ¿Se acuerdan de esa cosa que uno cantaba? Bueno, usted es muy joven para eso. La cantaba también. Bueno, entonces una de las cosas que estamos apuntando es que la Biblia para nosotros como clave de lectura no es el libro del fin. No es esta idea que se ha enfatizado mucho en la literatura o en la interpretación de los textos apocalípticos. Incluyendo esa literatura, el Apocalipsis nunca acaba, y por eso que sacaba mi Biblia, nunca es una literatura que se goza en la destrucción. No es eso. La clave de lectura es que la Biblia apunta permanentemente a un nuevo comienzo, a un nuevo comienzo. Y el texto que yo mencioné al pasar, uno dice termina el Apocalipsis, termina la Biblia, termina el relato. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Mar como lugar de donde nacen o vienen los monstruos marinos que se enfrentan o destruyen el pueblo del Señor. Y yo, Juan, vi, fíjese usted, después del año 70 no quedó nada, aunque quedó restos de la Torre Antonia, ¿no? Se dicen eso. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta expectativa es lo que nosotros debemos permanentemente buscar en el texto bíblico. La clave de lectura de la Biblia es una lectura de esperanza.
de un Dios que acoge, que recibe, que protege, como dirían los musulmanes, clemente y misericordioso. Generalmente la lectura nuestra va más bien en la orientación de que si haces esto, tendrás esto otro, si no haces esto, etc. Entonces, la clave que se usa mucho en las comunidades que leen la Biblia es que la Biblia es un libro de esperanza. Es un libro que habla de un Dios de liberación. Es un Dios que sale al encuentro del ser humano. Por eso que decía, cuando uno lee los discursos del fin, uno no puede quedarse con el mensaje de los falsos profetas o de los falsos mesías. Uno tiene que quedarse con el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor es que Él vuelve, regresa a buscar a su pueblo. Diríamos a buscar a su iglesia. Si nosotros avanzamos en esa perspectiva, como dicen los más jóvenes, el switch cambia. Y cambia para los jóvenes y para los niños, a los cuales tenemos que acompañar, a los cuales tenemos que encaminar hacia el encuentro con el Señor. Pero hay que tener esa capacidad que tenía Jesús. Imagínense Jesús caminando con sus discípulos, enseñándoles, mostrándoles y hablándoles los grandes temas que en esa época ya eran tremendamente significativos. Mi preocupación, pastor, es que cuando nosotros tomamos los textos del Apocalipsis, uno empieza a tiritar, a uno le da miedo. Y si usted hace el ejercicio, probablemente no es un libro de cabecera. Leemos los evangelios, nos gustan mucho los hechos de los apóstoles, nos gustan mucho los profetas, pero el Apocalipsis tenemos ciertos temores, porque no lo entendemos, o porque cuando nos explicaron no nos explicaron bien, o cuando intentamos entenderlo nos confundimos. Yo creo que el ideal de la lectura del texto sagrado tiene que ser siempre en la perspectiva de la esperanza. Eso es una clave. Y los discursos del fin del mundo son una clave de esperanza para un pueblo sometido bajo el poder del Imperio Romano, pero también a una religión que se enfrenta cotidianamente con la fuerza, la tremenda fuerza que tenía el judaísmo en el primer siglo de la era cristiana. Gracias, Daniel. Ofrezco la palabra, hermanos, hermanas, tanto a quienes están en la sala como, Ana María. Y arriba tenemos, Ana María, ¿alguno de los micrófonos de ahí? Al ladito. Y en Zoom tenemos a Brígida. Después de Ana María, entonces Brígida. Sí, yo como que son dos preguntas en realidad. Uno, lo que dijo el pastor Godoy recién, de que el Apocalipsis era más bien de esperanza, ¿cierto? De algo bueno. Y yo lo entiendo así también. Pero por otro lado también hay cosas que atemorizan, ¿cierto? Que cuando dice, por ejemplo, hay de las mujeres que están encintas o de las que están amamantando, cuando venga el Señor, como que va a ser un tiempo de sufrimiento. Entonces ahí esa cosa es la que yo, con la formación antigua que yo tengo también de pentecostal, me produce como no entiendo un poco, a ver si me puede aclarar. Y lo otro es que se me fue la idea, como que si el fin del mundo tiene que ver entonces con la venida, el regreso de Jesús a la tierra, o son dos hechos distintos. Por favor. Gracias. Gracias, Ana María. Me tengo que sacar los lentes para leer y me los pongo para mirarlos. Pero el ejemplo que yo colocaba, por ejemplo, de las personas que salen en la mañana a trabajar y van con su chaqueta, con su abrigo, llegan al trabajo y lo dejan porque no siempre es fácil trabajar con mucha ropa, más aún cuando es un trabajo braçal en el campo. Y también mostraba el ejemplo de la persona que está en el techo de su casa y que para acceder lo hace por el lado externo, no como en el caso de nuestros departamentos, de nuestras casas que incluyen el ascensor.
Esta lectura de la mujer embarazada, la mujer que está amamantando, es decir, como pobrecita lo que le va a pasar a ella si la pillamos en esos días. Eso hay que poner en la perspectiva de lo que significa vivir bajo la fuerza, bajo la presencia del Imperio Romano. Sí. Pero además bajo la presencia o la fuerza que tiene la religión judía en toda la Judea antigua. ¿Ya? Entonces, si para una mujer embarazada el Evangelio le significa riesgo de vida de ella y de su guagüita o de su niñito, entonces no es una buena nueva. No puede ser una buena nueva y el mensaje no va por ahí. Sí, lo que está diciendo es que delante de la llegada de las fuerzas del Imperio Romano, que destruyen, ustedes vieron ahí, lo saben, el año 70 destruyen el templo, pero perseguían, mataban, torturaban a mucha gente, que en ese contexto ojalá nadie esté embarazada o amamantando, pero es en relación a las fuerzas de ocupación de Palestina o gran parte del Imperio Romano, pero ese no es mensaje para decir que cuando venga el Hijo del Hombre, ay de la mujer que está, no es eso. El Evangelio necesariamente para esa mujer, para el trabajador o para quien sale de su casa, debe ser una buena noticia. Eso es central. Si no entendemos el Evangelio así, hay que volver a estudiar, hay que volver a leer, porque Jesús es un Dios esencialmente de amor. Por lo tanto, por otro lado, el fin del mundo, yo tengo la impresión que, sin que esto sea una verdad teológica absoluta, pero lo que los evangelistas y Juan apuntan es esencialmente el fin del Imperio Romano, como modelo de gobierno, como modelo que rige y ordena la vida de todas las personas. De otra manera, el anuncio de la Nueva Jerusalén no tendría sentido. Entonces, ¿cómo se termina un modelo de vida, un modelo de gobierno y se transita hacia otro modelo? Es lo que permanentemente mencionaba como el reinado de Dios. Eso es nuestra expectativa. Y ese reinado de Dios tiene una conformación o tiene una expectativa escatológica, que al regreso del Mesías eso será posible. Pero yo insisto en esta dimensión. Ese texto de Marcos 13 que habla de la mujer que está embarazada, encinta o que está amamantando, lo que la coloca es delante de la inminente llegada, o si llega las tropas del ejército romano, esa mujer no tendrá ninguna posibilidad. Y ahí el Evangelio no es una buena nueva. Por eso hablamos tanto de los falsos mesías que prometen tantas cosas, de los falsos maestros. Y Jesús como Mesías, como Maestro, que asume toda esta tradición, lo que Él va diciendo se va cumpliendo, lo que Él va prometiendo se va realizando. ¿Entiende? Eso. Gracias, Daniel. Y desde Zoom está Brígida, había pedido la palabra. No sé si hay alguien más. Brígida, sí. Brígida, adelante. Gracias, Pastor Javier. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pastor Godoy, por su excelente presentación. Bueno, la pregunta que quiero hacer, Pastor Godoy, si el Señor viniera hoy, ¿Él estaría agradado de cómo estamos trabajando como su iglesia? Esa es mi pregunta. Gracias, Brígida. Muchas gracias. Daniel. Gracias, hermana Brígida. Entiendo que usted está en Temuco. Nuestro saludo a los hermanos de Temuco. Yo tengo la impresión es que nosotros siempre debemos mantener la expectativa, como lo tenía Pablo, que el Señor regresa
cuando nosotros menos lo imaginamos. O sea, no debemos perder esa perspectiva escatológica. El ya, pero todavía no, pero ya. Eso es una clave. Y yo tengo la impresión que la segunda parte es una respuesta que tenemos que generar colectivamente. Como la iglesia, como las congregaciones están esperando ese momento. Es decir, aquí no hay una receta, aquí no hay una respuesta única, depende de cómo cada comunidad de fe, depende de cómo cada hermano o hermana participe del anuncio, de la proclamación del Evangelio, de compartir esta buena nueva. Yo tengo la impresión que cuando uno dice que el Señor es, era y ha de volver, al decir esa afirmación, lo que está confirmando es que esa esperanza se mantiene permanentemente viva y renovada. Si lo puedo vincular con el texto de Marcos 13, lo que el Señor le dice a los discípulos como respuesta, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Ya, dinos cuándo. No sé cuándo va a ser, pero va a ocurrir. O sea, y el Señor mismo no tenía una respuesta, y la idea creo que hay que mantener esa expectativa, estar permanentemente preparados. Por eso el tema, en ese mismo capítulo aparece el tema de las 10 vírgenes que estaban preparadas, ¿se acuerda? Un grupo estaba preparado, y también se habla del amo que cuida las llaves de la casa del amo, del patrón. Es decir, él está permanentemente vigilante, atento, preparado para que cuando su amo o el novio aparezca, esté en condiciones de recibirle y de atenderle. Si la expectativa escatológica nosotros no debiéramos perderla nunca, independiente del tiempo o de las señales de los tiempos. Gracias, Daniel. Sí, por favor. Y si nos dices tu nombre al micrófono también para que quede. Hola, mi nombre es Caroline. Bueno, tengo unas consultas sobre cuando, siempre he tenido en mente la palabra de Tesalonicenses que dice, cuando escuchen de paz y seguridad, ahí vendrá el fin. Ya, pero ¿de dónde vamos a escuchar eso nosotros? Porque de hecho, así como está la actualidad, el mundo, todos queremos paz y seguridad, o sea, todos anhelamos paz y seguridad. La otra pregunta es, con respecto al cambio climático, ¿aparece algo en la Biblia referente a lo que está sucediendo? Y la tercera preguntita para aprovechar, ¿cierto? Porque uno tiene hartas consultas, esto de la luna que se convierte en sangre. ¿Son señales también que han ocurrido? Eso, muchas gracias. Hermana Caroline, gracias. Como decíamos al inicio, los textos en general tienen un contexto y que responden a una realidad específica. Esto no lo explica todo, pero uno de los temas que nosotros estudiamos o que yo estudio, digamos, tiene que ver con el contexto de Palestina en el tiempo de Jesús. Y en ese contexto uno, a diferencia del Primer Testamento, ve la fuerza y la presencia de un solo imperio. En el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, hay los egipcios, babilonios, los persas, los griegos, los romanos y otros varios más. Entonces hay toda una situación distinta en el Nuevo Testamento. Seguramente uno tiene que considerar lo que se llama, Jesús dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Eso me lo aprendí cuando iba a la escuela dominical. ¿Ya? Eso se tiene que entender únicamente en paralelo con lo que se llamaba la Pax Romana. La Pax Romana era el modelo que imponía a las personas y que siempre se entendía como el efecto de la espada sobre la población, sobre la ciudadanía. Sí, no era la paz que Jesús estaba promoviendo,
sino más bien es la paz de los cementerios, la paz de aquellos que no se pueden manifestar, porque ya no existen. Entonces, lo que el apóstol Pablo está planteando acá es en esta perspectiva. El anhelo de la comunidad de Tesalónica es que haya paz y haya seguridad. Cuando Pablo dice eso, lo que está diciendo es que no hay ni paz ni seguridad. Y eso tiene una dimensión escatológica en la medida que cuando el Mesías regrese a su pueblo, habrá paz y habrá seguridad. Ese es el anuncio que está por detrás del texto. Mientras vivamos en esta situación que tenemos hoy día en cualquier país de nuestro orbe, no tenemos ni paz ni seguridad. Nuestra expectativa es que el Señor hará nuevas todas las cosas cuando Él pueda reine o gobierne en medio nuestro. Esa es la perspectiva. Mientras esté el Imperio Romano no habrá paz y no habrá seguridad, aun cuando aparentemente la hay. Hay un texto no me acuerdo en eso, pero cuando dice que la tierra gime con dolores de parto. Este tema de la crisis climática, del cambio climático, probablemente nos estalló. La gente dice, nadie lo vio venir. Eso es falso. Los cambios que viene experimentando la tierra y todo lo que en ella hay es una experiencia que viene de los años 40 y si no antes, que se empezaron a manifestar una serie de hechos o eventos en distintos lugares. Probablemente esto no tiene que ver con la voluntad del Señor. No tiene que ver con que es no, esto tiene que ver esencialmente con la actitud del ser humano. Puede ser la avaricia, puede ser el apego, el afecto a la riqueza, en fin. Pero esto es una llamada de atención, así casi un grito desesperado por salvar el hábitat, el cual entendemos que es la creación del Señor. La tierra es creación del Señor según el libro del Génesis. De tal forma que esto de la crisis climática probablemente sea el llamado más urgente que la humanidad, pero que también los cristianos tenemos por delante. El texto dice que la tierra es creación del Señor. Por eso cuando el Apocalipsis habla del fin del mundo, yo prefiero hablar mejor del fin de la historia, del modelo que gobierna el mundo y quedarme con esa imagen de la Jerusalén celestial. La Jerusalén desciende del cielo porque el cielo en la literatura apocalíptica es la morada de Dios. ¿Se acuerdan cuando el arcángel peleó y expulsó del cielo? Y la tierra es el lugar donde no vive Dios, donde viven los humanos. Y aquí es donde hay guerra, hay violencia, hay muerte. Y el Apocalipsis hace que la ciudad de Dios, lo bueno, descienda del cielo y se quede en la tierra con todo el simbolismo que eso representa. A mí como persona, como cristiano, uno dice, ¿qué le vamos a heredar a nuestros nietos, a nuestros hijos? O dejar la tierra o un espacio para que ellos vivan. Tengo la impresión que el proceso es al revés. Debemos criar hijos, nietos o nosotros mismos capaces de cuidar la tierra, cuidar la creación. No es cuidar la creación para que ellos vivan. No, ellos viven para cuidar la creación. Esa es nuestra labor. Nuestra tarea es preparar personas, seres humanos, capaces de vivir en armonía, recuperar la riqueza de la creación. Chile aparentemente en los próximos 10 años dejará de tener varias playas. Y eso no es una cosa así de invención, es una realidad. Hoy día tuvimos 35 grados? 35, 36 grados. Y esto no es una cosa que es un día excepcional, va a continuar y va a continuar. Es decir, es una alerta, una llamada, que no tiene necesariamente que ver con una base bíblica. Pero la base bíblica es que la creación es de Dios. Es la creación, la mayor manifestación.
Y el último tema es más bien un tema complejo que habría que darle más de una vuelta. Pero claramente aquí hay indicios de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, las ciencias o los recursos que nos ayudan a entender o a explicar el tema de la conformación de los astros, de los planetas, etc. Yo siempre me acuerdo una vez cuando un profesor me contaba en la clase que los pueblos antiguos, originarios, cuando la Tierra se oscurecía por una eclipse solar y alguien casualmente mató a una persona y se recuperó la luz, entendieron que cada vez que eso pasaba había que sacrificar a una persona. Ellos no entendían que eso tenía un tiempo breve, porque no tenían los recursos para entender esa conformación. En el texto bíblico, estas imágenes hay que leerlas desde una perspectiva más bien profética y no únicamente como una manifestación de lo que es o no es el control o el descontrol de la creación. Pero ahí hay un tema mucho más profundo, Carolina, que habría que dedicarle más tiempo. Súper. Bien, ¿tenemos a alguien en Zoom? ¿Quién es? Patrick. Y con esto ya vamos a ir terminando. Yo también tengo una pregunta después. Patrick, adelante. Sí, es válido pensar que a través por lo que uno ve en la historia de la humanidad en mucho tiempo, que han habido muchos genocidios, catástrofes naturales, guerras terribles, la opresión de ciertos imperios sobre pueblos que los exterminó aquí mismo en Latinoamérica, los pueblos indígenas que fueron destruidos, culturas enteras destruidas. Se puede pensar que eso es ciertas señales también apocalípticas que han venido a través de los siglos, y no solamente que eso va a ocurrir en un periodo de tiempo corto, algo así, sino que son situaciones que ciertas culturas y pueblos ya han vivido o están viviendo estos momentos de las plagas, de la destrucción, de muerte, y que nos puede dar alguna señal de que en verdad no es algo que va a suceder en bloque. No sé si se pudo entender bien. Patrick, gracias por tu pregunta. Yo tengo la impresión que hay que separar algunas acciones. La gente dice que cuando llegaron los españoles a América, le pidieron que cerrara los ojos. Ellos cerraron los ojos, cuando los abrieron, ellos tenían la Biblia y los españoles el oro. Eso no tiene que ver con apocalíptica, eso no tiene que ver con literatura apocalíptica, eso tiene que ver con un modelo, una forma de gobierno o de sometimiento, o los que son más radicales, eso es una forma de opresión del que tiene más fuerza en relación a los más débiles. Los genocidios generalmente tienen una causa humana. Eso no tiene que ver con apocalíptica. Tratar de explicarlo desde esa perspectiva es no apuntar a la causa. Les pongo el ejemplo de los más de 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración de Alemania. Eso no es apocalíptico, eso es una expresión de la maldad, del pecado, de la violencia del ser humano. Eso no tiene ni base ni fundamento en la apocalíptica. La apocalíptica, como decíamos, del punto de vista de la tradición, es que siempre apunta a renovar, a rehacer, a recomenzar, pero no significa que esto es no es una licencia para
para exterminio, no va por ahí. La apocalíptica es un mensaje, yo insisto en esto, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, es un mensaje que nos abre a algo que nosotros a veces no queremos ver y que tiene que ver con la voluntad o la presencia del Señor. Uno más, el último de Zoom. Jaime, Pastor Jaime Soto. Ahora, gracias, Miguel. Un saludo a la mesa. Es muy agradable poder temas, porque siempre nos vemos enfrentados a responder a este tipo. Y me hace pensar de que el género aparece en momentos de crisis, ¿verdad? Y la venida de un Salvador es el anhelo profundo del corazón del que está sufriendo. Alguien que aparezca y resuelva todos los... Se escucha entrecortado, me parece. Sí, entrecortado. Pero se escucha. Se escucha, eso es. Y tratando a través del texto de la palabra, surge una forma de interpretación que es el dispensacionalismo, que trata de marcar cualidades, ¿sí? Y ha conformado un poco a la Iglesia a una forma de esperar la venida de este Mesías que castigue a los malos, y al punto de llegar a comprendernos que la Iglesia no va a estar presente cuando ocurran estos hechos. Y entiendo de que la función es trabajar para la para que baje esta nueva situación, y probablemente vamos a estar en los momentos de crisis que uno identifica con el... Entonces, estamos cometiendo un error ante esa interpretación estática. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Jaime. Sí, se entiende. Gracias. El pastor Javier, al inicio de la conversación o de la conferencia, decía que los esquemas teológicos, no siempre, los actuales esquemas teológicos no siempre se relacionan o dan cuenta de lo que pasaba en el cristianismo primitivo. Yo tengo la impresión que los métodos en general son herramientas que podemos usar para, especialmente en este caso, para la lectura e interpretación de los textos. El dispensacionalismo, hoy día estaríamos, según esta lógica de periodización de la historia, en la séptima dispensación, que sería la última, ¿no? Pero en lo que concuerdo con usted es que si nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio, de la buena nueva, claramente lo anunciamos a quien no conoce, que no ha aceptado o que no confiesa que Jesús es el Señor. Esa es la tarea principal. Sin duda que habrá muchos y muchas que no creerán que Jesús es el Señor. Si esas personas serán o no salvas o serán o no condenadas, es una tarea que está fuera del alcance de la iglesia, fuera del alcance del predicador. La tarea nuestra, independiente del modelo que usemos,
es predicar el Evangelio, es compartir la buena nueva. No es no decir las cosas que las cosas que entendemos que sean malas, pero hay que predicar siempre el Evangelio como una buena nueva. Y eso es un desafío que a veces nos cuesta realizar. No, si esta persona no vale la pena, no pierda su tiempo, pastor. No hay peor cosa que le digan a un pastor que no pierda su tiempo tratando de predicar el Evangelio. Pero eso es como una señal, o sea, esta persona no se va a salvar. La verdad es que eso corresponde al Señor. Pero sí creo, estimado pastor Jaime, que es una herramienta, es una metodología que se usa bastante en varios sectores del cristianismo, que es esta estructura del dispensacionalismo, que sin duda tiene sus debilidades, pero también tiene su fuerza en la medida que ha contribuido a la proclamación del Evangelio. Muchas gracias, Daniel. Una última pregunta de mi parte, y con esta ya vamos a ir... sí, Germán, por favor. Gerardo. Gerardo Matus es mi nombre. Gracias, pastor, por su exposición. Usted hizo alusión al capítulo 13 del Evangelio de Marcos, diciendo que era como el discurso clásico acerca del fin de los tiempos. Yo quería preguntarle en ese contexto, cuando el Señor Jesucristo está anunciando la venida del Hijo del Hombre, y con respecto a los tiempos, ¿cómo puede interpretarse el versículo 30 de este capítulo, cuando el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Gracias. Gracias, Gerardo. Claramente la expectativa de los discípulos, ¿no es cierto?, sobre la venida del Hijo del Hombre era saber la fecha. Y si ellos podían tener la primicia de parte del Maestro. Y como nosotros dijimos, el discurso escatológico o el mensaje escatológico no es que tenga una fecha de vencimiento. ¿Ya? En este caso, cuando nosotros hablamos, le voy a poner la parte práctica. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué le decimos a la persona? Mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Le damos toda la... Mira, tú puedes creer que Jesús es el Señor, pero te lo dejo como tarea para la casa. Piénsalo mañana, después de mañana. ¿Cuál es nuestra expectativa? Es que la persona crea que Jesús es el Señor, acepte al Señor, incluso en las campañas de evangelización. ¿Se acuerda cuando venía Gigi Ávila? Bueno, ¿cuál era la expectativa del evangelista? Es que esa noche 5 o 10 mil personas se convirtieran, aceptaran al Señor. Porque en ellos se verificaba la fuerza, la vitalidad del Evangelio. Entonces, lo que Jesús hace, y no es que Él esté inventando, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Esto que yo le estoy diciendo, dice Jesús, no pasará esta generación, no pasarán ustedes, hasta que todo esto acontezca. Es lo que decíamos al inicio, el texto o el contexto de la perspectiva escatológica. Ya, pero todavía no. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Que eso va a ocurrir y que esta generación, 40 años, no pasará. Y ahí uno vuelve a otra dimensión del texto bíblico. ¿Cuál es la fuerza de la profecía? ¿Cuánto tiempo dura la profecía? ¿Cuánto tiempo tiene de validez el mensaje? Bueno, ese es un tema que usted va a tener que responder el próximo martes. Sí, ¿qué quiero decir con esto, hermano Gerardo? Es que lo que Jesús hace es confirmar a los
discípulos. Recuerde usted que es una conversación que Jesús tiene con los discípulos y les dice, mira, la venida del Hijo del Hombre va a ocurrir. La misma expectativa que tenía Pablo. Pablo esperaba ver la venida del Señor mientras él estuviera vivo. Y después Pablo dice, mire, vamos a seguir esperando porque el Señor va a venir como un ladrón en la noche, pero va a venir. Esa es la expectativa que está detrás del texto de que la venida del Hijo del Hombre se hace realidad. Y se hace realidad de distintas formas, en la venida como nosotros lo entendemos, pero también en la conversión, en el arrepentimiento, en la aceptación de Jesús como Señor y como Salvador. Eso es más que teólogo como predicador, ¿no? Sí. También somos predicadores, así que está bien. Sí, yo complementando un poquito esto, pensaba en el versículo 32 y 33, que están un poquito más abajo, ¿no? Que obligan a entender que el texto de la generación no puede ser entendido como algo literal, porque efectivamente sí es posible saber cuándo se termina la generación. Sin embargo, el verso 32 dice, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Si la idea de que esta generación no pasará fuera literal, entonces sí es posible saber cuándo vendría. Pero acá más abajito dice, no es posible saber cuándo vendrá, ni siquiera los ángeles lo saben. Por lo tanto, la frase, esta generación no pasará, estamos obligados a interpretarla como una frase metafórica necesariamente. O en la línea que mencionaba Daniel. Interesante, en el Antiguo Testamento, Daniel, en la literatura profética y en la apocalíptica, veíamos que el discurso sobre el fin incluía una denuncia sobre el presente y una esperanza sobre el futuro. El profeta decía, cuando venga aquel tiempo plantarán una viña y comerán su fruto, construirán una casa y habitarán en ella. Y la descripción del futuro se convertía en denuncia porque inmediatamente generaba la idea de que en el presente plantas una viña pero no bebes su fruto y construyes una casa y no vives en ella. La apocalíptica hacía lo mismo. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Por fin, donde mora la justicia, que constituye una denuncia del presente, donde la justicia no mora. Mi pregunta es si esto que vemos en el Antiguo Testamento está también presente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo ves tú? Perdona, y con esta pregunta ya vamos a cerrar la conversación de hoy, queridos. Generalmente nosotros tenemos, la literatura profética tiene dos dimensiones. El anuncio o la denuncia y el anuncio. Denunciar aquello que se opone a la voluntad del Señor, aquello que es contra la voluntad del Señor. Y cuando decimos en contra de la voluntad del Señor, significa en contra de la creación del Señor. Pero también la otra dimensión es el anunciar, ¿no es cierto?, este Dios de amor y de misericordia. Generalmente lo que nosotros estamos acostumbrados, y lo tomo con el ejemplo de Pitón y Ramses, ¿se acuerdan de esas dos ciudades? ¿Sí? Eran las ciudades que el faraón tenía como para guardar no solo los graneros de la época, sino los excedentes. Aun cuando eso signifique que el hambre o las hambrunas en medio del pueblo sean una permanente preocupación. Pero los graneros del faraón están llenos. Si no, pregúntenle a José. ¿Ya? De tal forma que aquí hay una denuncia en cuanto, yo insisto mucho en esto, en cuanto al modelo. El modelo que se basa en el acaparamiento, en el guardar para sí mismo, y no en esta práctica de que aún sacando de forma furtiva, como lo hizo José, los graneros del faraón no van a quedar sin granos, no van a pasar hambre. Y la literatura apocalíptica también tiene esta dimensión del anuncio y de la denuncia. La denuncia en la literatura apocalíptica se basa en personificar,
¿quién es aquel que es contra o que actúa contra la voluntad del Señor? Y en ese caso, en el Antiguo Testamento es el faraón y el modelo que él representa, el tipo de sociedad. Y en el caso de la literatura apocalíptica, anuncia, ¿no es cierto?, denuncia este modelo en el cual el emperador se ha vestido de un ser divino y como tal quiere que lo adoren, que le rindan culto, que en los templos impongan o levanten su estatua. Eso es una denuncia que la literatura apocalíptica también hace, pero al igual que la literatura profética, también tiene un anuncio. Y el anuncio es que el emperador no es divino, es un falso Mesías, es un falso profeta, porque el verdadero Mesías es Jesús, es el Señor, que dicho sea de paso, tampoco es aceptado o reconocido por el pueblo judío. Entonces, siempre hay estas dos dimensiones u otras más que se pueden descubrir en los textos sagrados. Eso. Gracias, Daniel, por exponerte a la presentación y a responder nuestras preguntas. Que el Señor te bendiga. Vamos a cerrar con un aplauso a Daniel, como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias. Agradecidos también de los hermanos que están por Zoom, también invirtiendo su tiempo, quienes llegaron acá, recorriendo Santiago para llegar. Qué bueno tener estos espacios, que Dios nos ayude. La próxima semana vamos a intentar una reflexión conjunta sobre cómo estos elementos decantan en nuestra esperanza hoy, porque esto es lo que espera el Nuevo Testamento y sus creyentes del Nuevo Testamento. Eso era lo que creían los antiguos judíos en el Antiguo Testamento, y bueno, cómo esto decanta en nuestra esperanza y en nuestra vida hoy, ¿no? Va a ser un tema interesante porque hay muchas corrientes circulando por todos lados y probablemente vamos a poder contribuir todos de alguna forma con algo de lo que sabemos sobre estas esperanzas, ¿no? Vamos a tener una linda conversación, espero yo, la próxima semana. Vamos a orar al Señor, pónganse ustedes de pie, por favor, y vamos a terminar con esta oración. Señor, estamos agradecidos por este espacio, estamos agradecidos por el tiempo invertido en esta conversación. Gracias por la posibilidad de reflexionar en aquellos elementos que surgen de la lectura del Nuevo Testamento. Danos tu gracia para integrarlos en una reflexión ahora sobre cuál es también nuestra esperanza, no solo la de los primeros cristianos, sino también la nuestra, y ayúdanos a que esta esperanza constituya parte fundamental de nuestro ser iglesia en estos tiempos, en este lugar, en el caso de la Iglesia de Providencia, o en nuestros lugares, en el caso de cada hermano y hermana que hoy está conectado desde diferentes lugares, viviendo su propio tiempo del fin. Bendícenos, Señor, que tu presencia inunde nuestras vidas. Protégenos en los desplazamientos a casa en este día también. Y de nuevo, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.